Susana Rafali tiene pasaporte venezolano, pero en su corazón habitan experiencias vividas en algunos de los rincones más convulsionados del mundo. Como nutricionista y experta en seguridad alimentaria, ha trabajado para responder a hambrunas y a otras emergencias humanitarias en Guatemala, Angola, Afganistán, Camboya y Birmania, también en Centroamérica. Hoy la doctora Rafali está en su país, Venezuela, donde millones de sus propios compatriotas sobreviven a la pobreza y al hambre. Y a pesar del dolor que este panorama le causa, la doctora Rafali invierte su conocimiento y experiencia en la búsqueda de salidas a la crisis. Díganle al presidente Maduro que no estamos muriendo de hambre. En el año 2020, la BBC seleccionó a Susana Rafali como una de las mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo. Y no es para menos. Después de 22 años de experiencia, sigue trabajando desde Cáritas porque un día Venezuela vuelva a ser el país próspero que la vio crecer. Porque en un futuro, su país, su patria, garantice a los niños y a las niñas un presente sin corrupción, sin la condena al exilio y sin el desasosiego de la desnutrición aguda que hoy afecta al 35% de las y los menores venezolanos. Susana, una mujer que ha consagrado su vida, su inteligencia, el privilegio de la mejor educación superior a luchar contra la desnutrición infantil en rincones convulsionados del mundo. Qué gusto saludarte hoy en Fuerza Latina. Bienvenida, Susana. Natalia, para mí también. Gracias por la invitación, por convocarme. Vengo yo y toda esta Venezuela que viene conmigo siempre. Susana, antes de recorrer tu carrera, que es como un recorrido por el mundo, quisiera que me contaras qué pasó en tu vida, quiénes son tus padres, qué hizo que abrazaras la causa de la nutrición y la niñez. Papá tuvo una infancia muy, muy dura, muy aguerrida. Yo creo que de ahí vienen algunas cosas, pero se superó a sí mismo y llegó a Caracas con unos zapatos de cirujano que le habían encargado, ¿sabes? Este tráfico entre Venezuela y las Antillas. Entonces venían unos zapatos para un cirujano muy conocido en Caracas que se lo encargaron dejaran en casa de mamá. Y mamá abrió la puerta, recibió el paquete, pero recibió todo un destino con eso. Mi mamá es Leonor, de aquí de Caracas. Una mujer de un corazón enorme, de una sencillez magnífica y de una completud enorme. Yo creo que fue un buen acoplamiento allí. Somos 8 hermanos, yo tengo un hermano mellizo también, y luego cursé toda mi primaria y todo el bachillerato en un colegio religioso, con unas religiosas que en el momento en que América Latina toda, Colombia también, todos nosotros, pasaba por ese periodo entre los 70 y los 80 de la teología de la liberación. Así que yo soy por supuesto, una hija de ese periodo de la historia de América Latina en el que la conciencia del otro, la justicia social, la idea de la libertad se me tatuó por dentro y ahí en ese bachillerato muy dado a las obras sociales se comenzó a gestar todo esto. Empiezo a entender todo mucho mejor, Susana. Te conviertes en una nutricionista especialista en pediatría. Pero ¿por qué la nutrición? ¿Por qué específicamente ese área? Sí, mamá me lo preguntó mucho, porque fíjate que mi bisabuelo, su abuelo, fue incluso fundador de la Academia de Medicina aquí en Venezuela. Y yo tuve una tendencia enorme a querer ser médico. De hecho, en las cartitas del Niño Jesús siempre pedía un maletín de médicos y nunca me castigaron, nunca me pegaron, nada. El único regaño muy fuerte que recuerdo en mi infancia fue porque yo quería inyectar a los muebles.
todo esto, ¿no? Pero llegado el momento, mis últimos 2 años del bachillerato, por ahí a los 17, 18 años, el contacto con el hambre, hacíamos mucho trabajo social en un centro de recuperación nutricional aquí en Caracas. Me comprometía mucho por dentro la imagen de las niñas con desnutrición. No casualmente fueron 2 niñas las que me marcaron para siempre, y creo que ese desamparo y esa necesidad de una mirada que alimente, o lo contrario. ¿Tú te imaginas lo que puede ser no llegar ni a 1 año, no saber ni hablar y que tengas hambre y llores y nadie resuelva? Así que llegado el momento, no escogí medicina, dejé mis botiquines de juguete y puse mis 3 opciones como nutrición, y ha sido lo más acertado. Has trabajado en Guatemala, en Angola, en Afganistán, en Camboya, en Birmania, documentando un término que a mí, cuando estaba leyendo sobre ti, me impactó mucho: el hambre como crimen de Estado. Susana, ¿el hambre es culpa de los estados o es el resultado de la precariedad y de las guerras? Explícame ese término desde tu experiencia. El Estado siempre es responsable, por acción o por omisión. O sea, porque hay crímenes alimentarios de Estado en los que el Estado maneja el acceso a la alimentación como una herramienta de control social, por la cual vuelve dóciles, sumisos, dependientes a un gran contingente de la población que luego lo sigue, lo elige, lo teme, porque nunca es una relación de respeto con un Estado que te alimenta, nunca es una relación de respeto esta, es una relación de temor. Ahora, hay crímenes alimentarios de Estado en los que el Estado no es el perpetrador, sino es un conflicto armado entre etnias, como lo he visto, como posiblemente lo has visto tú, o es producto de migraciones masivas ante una guerra. Y eso me tocó verlo en la frontera entre Afganistán y Pakistán, en los que tú dices, bueno, no, esto no lo está originando el Estado, pero está ocurriendo sobre un contexto en el que el Estado, que es responsable de la protección social de la gente que está expuesta, queda en deuda con su obligación de proteger a las poblaciones más pobres. En el caso de Venezuela está sucediendo. A mí no me cabe la menor duda que las sanciones internacionales han reagudizado y están haciendo un tremendo daño en el país. Pero ante esto, el Estado venezolano nos queda en la gran deuda de haber blindado a los niños y a la población más vulnerable del país de los efectos de todo esto, de los efectos de las sanciones, si eran justas o no, de los efectos de sus propias decisiones y estrategias políticas, muchas de ellas desacertadas, que ahora están tratando de deshacer. Y eso también hace entonces al hambre un crimen de Estado, sobre todo pues cuando es tan prevenible. Susana, si uno se pone a pensar, pocos lugares en el mundo tienen como América Latina tanto agua, tantos suelos ricos en minerales, tanta tierra inexplorada. Sin embargo, aquí la seguridad alimentaria parece una utopía. ¿Qué significa la seguridad alimentaria para América Latina? ¿Cómo la traducirías tú? Hay un tema de control de los medios de producción que es brutal. O sea, todo aquel mito de que cuando encuentras a alguien con hambre lo enseñas a pescar es una aberración. Eso nunca lo han debido troquelar. Las personas con hambre saben pescar mejor que todos nosotros, porque de eso depende que sobrevivan. Entonces yo veo infinidad de programas, por ejemplo, enseñándole a aquellos indígenas en Centroamérica a sacarle maíz a las piedras cuando tienen siglos haciendo esto. Entonces no es un tema de capacidades, no necesita un pescado, necesita poder tener una licencia y control sobre el pedazo de mar sobre el que pesca, ¿me entiendes? Y necesita poder tener control sobre el mercado hacia el que esto va. Entonces yo pienso que lo que nos está faltando en América Latina es políticas públicas de mucha responsabilidad, por las cuales se pueda dar a esas personas que viven de la agricultura familiar control sobre sus medios de producción.
pero además a quienes no tienen medios de producción o a quienes vivimos en las ciudades y no dependemos de pescar o de cultivar nada, mecanismos de protección social suficientemente robustos para garantizar salarios adecuados, para garantizar lo que el derecho a la alimentación es, tener las garantías de poder comer con tu trabajo, por autodeterminación, lo que quieras, y no ser alimentado, porque eso es un mal entendimiento. En 1990 regresas a Venezuela, lo mencionabas ahora, y tenías una idea que habías visto en Centroamérica, y eran estos mercados que estaban en poder de las personas locales, donde además de medir el crecimiento de los niños, se apoyaba de una manera especial a las madres lactantes, con inclusión positiva, como dirían los expertos. Te instalaste o quisiste instaurar este proyecto en Catuche. Cuéntame de esa experiencia, ¿cuál era el desafío? A mí me ha tocado escuchar la experiencia de Catuche como una alianza exitosa. Me tocó por casualidad entrar a una conferencia mundial sobre partnerships, así se llamaba, en Bangkok, en Tailandia. Entro y estaban hablando de Catuche y yo decía, pero ¿cómo van a estar aquí en Asia, en Bangkok? Eso fue más nunca, en Venezuela se vio esto. Era un proyecto que se trataba de hacer un reordenamiento urbano de ese barrio de Caracas, que fue el primer barrio. Ahí está la puerta de Caracas por la que entraron los españoles y que está convertido en una cloaca. Entonces se trataba de dar un poquito de saneamiento a eso, de embaular las quebradas y de volver aquello algo más vivible de lo que era, porque en verdad era un barrio con una atmósfera no solamente física, sino social muy buena, muy sana en ese momento. Entonces propuse un circuito alimentario interno al barrio, manejado por los mismos grupos comunitarios. Si tú lees mi tesis ahora, es tal cual lo que ahora se llaman los comités locales de abastecimiento, que se llaman los CLAP, que son un instrumento totalmente desviado y perverso de lo que podía ser una programación alimentaria de la propia comunidad. Eso quedó escrito cuando llegué a entregar mi proyecto, fue aquella gran emergencia, eso me marcó mucho. Yo me paré sobre el puente del Guanábano y vi hacia el barrio en el que había estado por tantos meses y no había nada sino un torrente de neveras y de posetas y de casas que se habían ido, gente que yo entrevisté que murió. Si bien entiendo, estás hablando de la tragedia de Vargas. Recordémosle a nuestra audiencia, hace 22 años un alaúd causó la tragedia ambiental que, según los Guinness Records, es la que más muertos ha dejado en la historia reciente del mundo. Tú estabas viendo tu país sufrir desde Centroamérica, que a su vez estaba siendo golpeado por el huracán Mitch. ¿Qué hizo en ti vivir ese momento de la historia tuya como experta humanitaria? Vi el manejo de una emergencia de esa escala coordinado y protagonizado por militares, con un papel muy marginal y muy temeroso de la sociedad civil, y apenas estábamos comenzando con la administración de la revolución chavista. Mucho más militarizados estamos ahora, ¿no? Entonces yo pienso que en términos del manejo alimentario se trató de hacer algo bueno. Yo conozco a los militares que estuvieron en el diseño de eso, pero no llegó a atender a los más necesitados, no fue suficiente. Y lo que más me preocupa, que lo estamos viendo ahora y lo seguiremos viendo, es que la reconstrucción de todo eso no se hizo para mejor, sino solamente para reconstruir la vulnerabilidad. Entonces, en la mayoría de los sitios en donde se desencauzaron las quebradas y hubo los deslaves, se volvieron a hacer casas, el ordenamiento urbano no ha seguido una prioridad, y yo creo que ahí vamos a seguir viendo desgracias. Susana, estuviste con refugiados en Pakistán cuando el conflicto con los talibanes, en Birmania, has trabajado, como lo hemos dicho, contra el hambre con refugiados en el Sahara, pero tú dices que la tragedia del hambre en Venezuela ha sido uno de los escenarios más dolorosos que te ha tocado ver y vivir. ¿Por qué? Primero, está más a la vista para mí lo injustificable. O sea, no hay nada que justifique la herida irreparable
que se le ha causado a Venezuela y la destrucción por muchísimo tiempo que se ha generado aquí. No hay nada, no hay proyecto de patria, no hay proyecto emancipador, no hay injusticia que justificara esto. Lo primero que me duele mucho es tener más de cerca y comprender mejor lo injustificable. Lo segundo es que cuando a mí me asignan a una emergencia en Pakistán, en Camboya, en Birmania, primero es por corto tiempo y segundo tengo que trabajar en inglés con poblaciones para las que el inglés tampoco es su idioma. Entonces, sí llegas a tener un ejercicio efectivo de asistencia y de protección humanitaria, pero no de encuentro profundo, porque sí, yo me pude haber encontrado mucho en los ojos de una mujer birmana que acaba de vender su pelo, o de un niño en Camboya tragando agua en una inundación, en el tsunami, pero la barrera del idioma genera siempre un espacio, ¿no? Una laguna entre los dos, pero en Venezuela no. En Venezuela la mujer que está vendiendo el pelo o la niña que le acaban de pintar las uñas para que vaya a comprar comida y le haga un favor sexual a un señor y vino a pedirme ayuda, habla como yo y tiene mi acento y se expresa como yo, o sea, hay un proceso de reconocimiento mucho más grande. Entonces creo que me conmueve profundamente que nada me separa de esto. Yo estoy viviendo este destino como una venezolana más, además de como una trabajadora humanitaria. Yo te agradecería si le explicas a nuestra audiencia hispanohablante cuál es la política de misiones y de bonos en Venezuela frente a la cual tú te has manifestado muy crítica. Tú dices que vulnerabiliza a los más pobres. ¿Por qué? Los bonos son las transferencias monetarias que el Estado le hace a la población supuestamente más pobre, ¿verdad? ¿Quién es esta población y por qué se hace eso en toda América Latina? Bueno, poblaciones que llenan un criterio de en determinado momento tener necesidades especiales, estar en una situación de mayor vulnerabilidad o estar en una situación de rezago, de marginalidad con respecto a la sociedad toda. Pero resulta que aquí han habido tres cosas que no están bien hechas. La primera es que no están claros los criterios de asignación. Es decir, hasta en el lenguaje que usa la gente. Una persona aquí recibe una transferencia monetaria del Estado y lo primero que te dice es que le cayó. Pero no le cayó. Usted tiene derecho a eso porque llena estos criterios. Lo segundo es que tenemos que escuchar al presidente decir, les tengo una sorpresita cuando habla de los bonos. ¿Cómo que una sorpresita? Primero, eso no es un regalo suyo, esos son fondos públicos que usted está administrando en nombre de todos nosotros. Y lo otro es que no son una sorpresa. Hay unos criterios por los cuales una señora sola, un hogar monoparental femenino con 5 hijos, debería saber de antemano que puede contar con esos 100 o $200 al final del mes mientras dure su situación de vulnerabilidad. Pues no, esto sucede cuando el presidente decide entregar una sorpresita y no son 100 o $200, son $4, que esa es la tercera cosa que está pasando. Pero si te tocara un mes en el que te tocó todo, el bono porque tienes un anciano, porque eres una madre con hijos sola, el bono porque comenzaron, te tocaron 8, no llegas a $14. No llegas a $14 y la canasta básica de alimentos ahorita mismo para un hogar de 5 personas es de 240. Susana, en algunas de tus conferencias tú has hablado de la carne y de la ausencia de hierro en los niños y niñas de América Latina y en Venezuela específicamente. Hay grandes movimientos con argumentos muy valiosos también por el vegetarianismo, pero ¿crees tú que estamos en condiciones de crear sustitutos a la carne que de verdad nutran a nuestros niños y nuestras niñas? Yo tengo una faceta muy dada a promover que tenemos que parar los patrones de crueldad con el que nos estamos relacionando con los animales. De hecho, aquí estamos con esta pandemia que va para 2 años. Las últimas 3 pandemias mundiales han sido zoonosis.
vienen de una ruptura del equilibrio de nuestra relación con los animales. Entonces yo soy una fiel convencida y defensora, por lo tanto, de que podemos vivir sin anemia y bien nutridos sin comer carnes. Cuando vienes a hacer eso en Venezuela y le dices a ese niño que llegó a sus 2 años y nunca ha comido un pedazo de carne, no sabe lo que es eso, por razones de mal manejo de su derecho a la alimentación, y le dices a la mamá, no importa, el niño pudiera comer hierro si mezclas las caraotas, los frijoles negros con algún jugo de una fruta ácida, te dice, no tengo gas para cocinar los frijoles. Yo creo que eso en Venezuela se ha dado mucho, sí, porque ha faltado posiblemente una dieta balanceada en el que las carnes, ante la imposibilidad de comer otras cosas, han faltado mucho, pero han sucedido otras cosas también. Las fuentes alternativas de hierro y proteína, como son los granos, la gente las ha dejado de comprar porque no hay gas. O sea, ¿cómo es posible que en Venezuela no haya gas? ¿Sabes las reservas de gas que hay en este país? Y otra vez, no lo digo yo, te puedo pasar los videos del fiscal develando todo el proceso de corrupción detrás del gas en los últimos 2 años. Entonces ahí, que ese niño con anemia es hijo de ese proceso de corrupción. Cuando yo veo esos héroes y heroínas, madres y padres de familia que llegan caminando de Venezuela a Colombia y veo los niños en condición de desnutrición evidente, pienso, ¿cuál será el efecto de ese hambre en las próximas generaciones? En la Venezuela de los próximos 20 o 30 años, Susana, tengo entendido que el hambre y la desnutrición tiene una relación directamente proporcional con el Producto Interno Bruto de un país. Háblame al respecto. Esto está estudiado, publicado en las revistas científicas más serias del mundo. Se ha estimado entonces que la desnutrición infantil en esa edad representa la principal hipoteca sobre el capital humano de un país. Y es porque detrás de cada centímetro que deja de ganar un niño, durante sobre todo sus primeros 1000 días de vida, detrás de cada ese centímetro de eso se aquilata una privación de su desarrollo cognitivo. Ese es el momento en el que se terminan de desarrollar las células nerviosas, en las que además aprendes patrones afectivos, aprendes a relacionarte con el mundo. Entonces, estos niños que pasan por procesos de desnutrición en sus primeros 2 años de vida, incluso en los primeros 5, pasan a la edad escolar con menos capacidad cognitiva. Son niños que tú los ves perfectamente normales, juegan, ríen, van al colegio, pero no van a terminar el bachillerato posiblemente, ni van a ir a la universidad. Esta nutrición que no dimos en los primeros 1000 días le va a costar gran parte del capital humano a Venezuela, al menos mi estimación es por al menos 30 años. Susana, con toda esa información que tienes en tu cabeza y con todas esas experiencias que guardas en el alma, ¿cómo te proteges? ¿Cómo guardas la esperanza? Para resumir, ¿crees tú en una Venezuela sin hambre, en una América Latina sin hambre? Es que yo pienso que si yo no creyera en esto y si no trabajara en esto, pues me muero. Todo el mundo pensaría que mi respuesta es: yo hago esto por vocación o porque soy una persona noble y todo esto. Bueno, no sé si habrá algo de eso, pero lo primero que hay es porque sería insoportable estar aquí y no hacer algo. Entonces, esto es una manera de preservarme, de encontrar un sentido al tener que vivir todo esto, pero además yo estoy entre las privilegiadas que pudo haber conocido una Venezuela diferente, esa Venezuela con la que empezó el programa, de ese señor que vino a traer unos zapatos de Curazao y pudo levantar una familia de 8 hijos, habiendo nacido y tenido una infancia con hambre. Entonces yo estoy convencida de que es posible una Venezuela con los servidores públicos del mismo talante ético de mi abuelo. Yo estoy convencida de que podemos volver a tener la Venezuela con ese sistema educativo en el que yo me formé en la universidad pública. Me sostiene mucho conocer gente que vive con mis mismos valores.
me sostienen mucho mis íconos que me conectan con otros países que han salido de situaciones aún peores y bueno, y este privilegio de tener un espacio como este para poder hablar en nombre de toda la gente que dejo atrás, que trato de ayudar y para quienes que yo haga esto, es la última, posiblemente la de las pocas posibilidades que le queda de salvarse. Bertolt Brecht decía que hay hombres que luchan un día y son buenos, pero hay mujeres que luchan toda la vida y esas son como tú, Susana, las indispensables. Muchísimas gracias por lo que haces por los niños y por las niñas de nuestra América Latina, de ese país bellísimo que es Venezuela. Muchas gracias por estar hoy en Fuerza Latina. Gracias a ustedes, Natalia. Gracias por todo. Hasta luego.